Hay un gozo que no depende de que todo esté en orden, un gozo que no nace de resultados visibles ni de circunstancias favorables, sino de una confianza profunda que se arraiga en el corazón cuando aprende a descansar en Dios, porque cuando el alma se deleita en Él, descubre una alegría que no se rompe con el tiempo ni se apaga con la adversidad, una alegría que permanece. Muchas personas pasan la vida buscando razones externas para alegrarse, esperando que algo cambie, que alguien llegue o que una situación mejore para poder sentir gozo, y mientras tanto el corazón se cansa, porque el gozo que depende de lo externo siempre es frágil, pero Dios ofrece un gozo distinto, uno que nace de la relación y no de las circunstancias, anticipando estabilidad interior. Confiar en Dios y deleitarse en Él no es una idea romántica ni una emoción pasajera, es una postura espiritual que transforma la manera de vivir, porque cuando el corazón aprende a confiar, deja de resistirse, y cuando aprende a deleitarse, deja de exigir, encontrando descanso en la presencia de aquel que no falla. La Escritura expresa esta verdad con una profundidad sencilla en Salmo capítulo 37, versículo 4, cuando invita a deleitarse en el Señor con la promesa de que Él concederá las peticiones del corazón, una declaración que no habla primero de recibir, sino de aprender a disfrutar de Dios como la fuente principal de gozo. Este pasaje no promete cumplir deseos desordenados, promete transformar el corazón para que lo que anhela esté alineado con la voluntad de Dios, porque cuando te deleitas en Él, tus deseos cambian, tu enfoque se ajusta y tu gozo deja de depender de lo que falta para descansar en lo que permanece, anticipando una satisfacción más profunda. Muchas veces se confunde el gozo con la ausencia de problemas, y cuando llegan los desafíos, se piensa que algo está mal, pero el gozo que viene de Dios no se mide por la facilidad del camino, sino por la paz con la que se camina, una paz que nace de confiar incluso cuando no se entiende. Deleitarse en Dios implica aprender a disfrutar de su presencia sin condiciones, sin exigir explicaciones inmediatas y sin usarlo solo como un medio para alcanzar algo, porque Dios no desea ser una herramienta, desea ser una relación viva, una relación donde el gozo brota de la cercanía. Confiar en Dios no significa ignorar la realidad ni negar el dolor, significa decidir que la realidad no tiene la última palabra, porque cuando confías, eliges creer que Dios sigue siendo bueno incluso cuando las circunstancias no lo parecen, anticipando esperanza. El Salmo capítulo 37 fue escrito en un contexto donde la injusticia parecía avanzar y donde el justo podía sentirse tentado a perder la alegría, y aún así la invitación fue clara: deleitarse en el Señor, enseñándonos que el gozo verdadero no depende de lo que ocurre alrededor, sino de en quien decides anclar el corazón. Este llamado a deleitarse en Dios es también un llamado a soltar la comparación, la prisa y la frustración, porque muchas veces el gozo se pierde no por lo que falta, sino por mirar constantemente lo que otros tienen, olvidando que cada camino es distinto y que Dios obra de maneras únicas, anticipando libertad interior. Cuando el corazón aprende a deleitarse en Dios, deja de vivir desde la carencia y comienza a vivir desde la gratitud, porque reconoce que la presencia de Dios es suficiente aún antes de que las respuestas lleguen, una verdad que transforma la forma de esperar. Tal vez has confiado en Dios por fe, pero no has aprendido a disfrutarlo, has orado, has esperado y has obedecido, pero sin gozo, como si la relación fuera una carga, y Dios hoy te invita a redescubrir la alegría de caminar con Él, no desde la obligación, sino desde el amor, anticipando renovación. El gozo de confiar en Dios crece cuando el corazón deja de intentar controlar todo, porque el control excesivo roba la paz y apaga la alegría, pero la confianza libera, y en esa libertad el gozo comienza a florecer. Salmo capítulo 37, versículo 4 nos muestra que el deleite precede a la respuesta, que la relación va antes que la provisión, y que cuando Dios es el centro, Él mismo se encarga de ordenar lo demás, una promesa que trae descanso. Dios no está interesado en darte cosas para que seas feliz lejos de Él. Está interesado en ser Él mismo tu mayor alegría, porque sólo así el gozo se vuelve estable, profundo y duradero, anticipando plenitud.
Deleitarse en Dios significa aprender a reconocer su fidelidad en lo pequeño, a agradecer incluso cuando el proceso es lento y a confiar aún cuando el camino no es claro, porque el gozo verdadero no nace de la rapidez, sino de la certeza. Confiar en Dios y deleitarse en Él no elimina las preguntas, pero cambia la forma de hacerlas, no evita las lágrimas, pero les da sentido, y no borra los desafíos, pero los llena de propósito, anticipando madurez espiritual. Tal vez hoy sientes que tu gozo se ha debilitado, que la fe se ha vuelto pesada o que la confianza se ha desgastado con el tiempo, y aún así Dios no te rechaza, te invita nuevamente a descansar en Él, a deleitarte en su presencia y a permitir que Él renueve tu interior. Este mensaje no es una exigencia, es una invitación suave pero profunda a cambiar la fuente de tu gozo, a dejar de buscarlo en lo inestable y a encontrarlo en aquel que permanece, una decisión que transforma la manera de vivir. Dios no promete una vida sin dificultades, promete una relación que sostiene en medio de ellas, y cuando esa relación se convierte en deleite, el corazón aprende a vivir con una alegría que no depende de las circunstancias, anticipando paz constante. El gozo que Dios ofrece no es ruidoso ni superficial, es silencioso, firme y profundo, y se manifiesta como una confianza que no se quiebra fácilmente, una confianza que se fortalece con el tiempo. Mientras escuchas estas palabras, quiero invitarte a algo sencillo pero significativo. Escribe en los comentarios una palabra que represente aquello en lo que hoy necesitas aprender a confiar más en Dios. Puede ser espera, dirección, provisión, sanidad o descanso, porque al nombrarlo, comienzas a entregarlo, anticipando libertad interior. Permite que esta verdad se quede contigo. Deleitarse en Dios no es el resultado de una vida perfecta, es la decisión de confiar aún cuando la vida no lo es, y esa decisión abre la puerta a un gozo que no se apaga. Y mientras seguimos avanzando juntos, deja que una pregunta prepare tu corazón para lo que viene. ¿Qué cambiaría en tu vida si aprendieras a disfrutar de Dios más que de las respuestas que esperas? Porque la respuesta a esa pregunta puede transformar tu manera de confiar para siempre. El gozo que nace de confiar y deleitarse en Dios se fortalece cuando el corazón aprende a declarar lo que cree, porque la fe no solo se siente, también se confiesa, y cuando las palabras se alinean con la verdad, el interior comienza a ordenarse con una paz que no depende de las circunstancias. Hoy declaramos que nuestra confianza no está puesta en lo que vemos, sino en aquel que permanece fiel aún cuando el camino no es claro, porque cuando el corazón se afirma en Dios, el gozo deja de ser frágil y se convierte en una convicción que sostiene cada paso, anticipando estabilidad. Declaramos que elegimos deleitarnos en Dios por encima de la ansiedad, del afán y de la prisa, reconociendo que su presencia es suficiente para el alma y que en él encontramos descanso verdadero, una promesa que aquieta el corazón. Afirmamos con fe que nuestro gozo no dependerá de resultados inmediatos ni de respuestas rápidas, sino de una relación viva con Dios que se cultiva en la confianza diaria, porque cuando Él es el centro, la alegría encuentra raíces profundas, anticipando firmeza interior. Declaramos que aprendemos a confiar incluso cuando no entendemos, a descansar incluso cuando hay preguntas, y a deleitarnos en Dios incluso cuando el proceso es lento, sabiendo que su fidelidad no se agota ni se retrasa, una promesa constante. Hoy afirmamos que soltamos el control excesivo y elegimos la confianza sincera, porque el control roba la paz, pero la confianza libera el gozo, y en esa libertad el alma comienza a respirar con esperanza renovada. Declaramos que nuestros deseos se alinean con el corazón de Dios, que lo que anhelamos será purificado por su amor y que nuestra alegría nacerá de agradarle a Él más que de satisfacer expectativas externas, anticipando una vida más ligera. Afirmamos que no buscamos a Dios solo por lo que puede darnos, sino por quien Él es, porque cuando Dios se convierte en nuestro deleite, la vida se ordena y el gozo se vuelve estable, una promesa que transforma. Declaramos que aprendemos a disfrutar de la presencia de Dios en lo cotidiano, en lo simple y en lo silencioso, reconociendo que su cercanía es un regalo constante y no una emoción pasajera, anticipando intimidad.
Hoy oramos con un corazón sincero, presentándonos delante de Dios sin máscaras ni exigencias, reconociendo nuestra necesidad de su presencia y de su dirección, porque cuando el corazón se rinde, el gozo comienza a florecer. Padre amoroso, venimos delante de ti reconociendo que muchas veces hemos buscado el gozo en lugares que no pueden sostenerlo, y hoy elegimos volver a ti como nuestra fuente principal, confiando en que en tu presencia hay plenitud de gozo. Te pedimos que nos enseñes a deleitarnos en ti, no solo cuando todo va bien, sino también cuando el camino es incierto, porque sabemos que tu fidelidad no cambia y que tu amor permanece aún en los procesos más largos. Señor, declaramos que confiamos en ti más que en nuestras emociones, más que en nuestras circunstancias y más que en nuestras expectativas, porque tú eres constante y tu palabra es verdad, anticipando paz interior. Oramos para que nuestro corazón aprenda a descansar en tu carácter, a confiar en tu tiempo y a alegrarse en tu presencia, entendiendo que el gozo verdadero no se fabrica, se recibe cuando el alma se rinde. Padre, te entregamos nuestras preocupaciones, nuestras comparaciones y nuestras prisas, porque muchas veces esas cargas han robado el gozo que tú deseas darnos, y hoy elegimos soltar y confiar, anticipando libertad. Declaramos que aprendemos a esperar con gozo, no con ansiedad, sabiendo que cada proceso tiene propósito y que cada silencio prepara algo mayor, una promesa que fortalece la fe. Te pedimos que renueves nuestra manera de desear, que purifiques lo que anhelamos y que nos enseñes a disfrutar de tu voluntad, incluso cuando no coincide con nuestros planes, porque tu camino siempre conduce a vida. Padre, hoy afirmamos que nuestra identidad no se define por lo que logramos ni por lo que perdemos, sino por el amor con el que tú nos miras, y en esa identidad encontramos una alegría que no se quiebra, anticipando seguridad. Oramos para que nuestro gozo no dependa de la aprobación humana, sino de tu presencia constante, porque cuando tú eres suficiente, el corazón deja de mendigar reconocimiento y aprende a descansar. Declaramos que elegimos la gratitud como una expresión de confianza, agradeciendo incluso en medio del proceso, porque sabemos que tú estás obrando aun cuando no lo vemos, una promesa que sostiene. Padre, enséñanos a confiarte nuestros tiempos, nuestros silencios y nuestras preguntas, sabiendo que nada de eso te incomoda, y que en tu presencia encontramos dirección y paz. Hoy afirmamos que nuestro gozo no será robado por la comparación ni por la impaciencia, porque confiamos en que tú trabajas de manera personal y perfecta en cada vida, anticipando contentamiento. Declaramos que aprendemos a deleitarnos en ti sin condiciones, sin exigir respuestas inmediatas y sin medir tu amor por resultados visibles, porque tu fidelidad es suficiente para sostenernos. Padre, recibimos tu invitación a descansar, a confiar y a disfrutar de caminar contigo, entendiendo que el gozo no es una meta lejana, sino una experiencia que se cultiva en la relación diaria contigo. Si estas palabras resuenan con tu corazón, te invito a expresar tu acuerdo de una manera sencilla y significativa. Deja un like como una declaración de fe, no por costumbre, sino como un gesto consciente de que eliges confiar y deleitarte en Dios, anticipando su obrar. Señor, recibimos este tiempo como un regalo de tu gracia, y declaramos que nuestra vida será marcada por un gozo que no depende de las circunstancias, sino de una confianza profunda en ti. Hoy cerramos esta oración con gratitud, confiando en que tú continúas obrando en nuestro interior, alineando nuestros deseos y fortaleciendo nuestra fe, anticipando una alegría más firme. Permite que esta verdad permanezca en el corazón. Cuando declaramos nuestra confianza en Dios, el gozo encuentra raíces profundas y la esperanza se vuelve constante, una promesa que no falla. Y mientras avanzamos, deja que una pregunta prepare el terreno para lo que viene. ¿Qué áreas de tu vida necesitan hoy una confianza más profunda para que el gozo pueda crecer? Porque reconocerlo es el primer paso hacia una transformación real. El deleite verdadero no nace de buscar resultados, nace de buscar presencia, porque cuando el corazón aprende a buscar el rostro de Dios por quien Él es y no solo por lo que puede dar,
algo se acomoda en el interior y el gozo comienza a fluir sin esfuerzo, como una corriente que no depende de las circunstancias. Buscar el rostro de Dios es una expresión profunda de confianza, porque implica acercarse a Él sin exigencias, sin agendas ocultas y sin condiciones, entendiendo que su presencia es suficiente incluso antes de que lleguen las respuestas, una verdad que libera el alma. Muchas veces el corazón se acerca a Dios cargado de peticiones, de necesidades urgentes y de expectativas específicas, y aunque Dios escucha, también invita a algo más profundo, a permanecer, a mirar su rostro y a disfrutar de su cercanía, anticipando una relación más íntima. La Escritura nos recuerda en Salmo capítulo 27, versículo 8, que cuando Dios dice busquen mi rostro, el corazón responde tu rostro buscaré, una respuesta que no nace del deber, sino del deseo de estar cerca, un deseo que transforma la experiencia espiritual. Buscar el rostro de Dios no significa huir de la realidad, significa enfrentarla desde un lugar distinto, desde la certeza de que no estás solo, de que su mirada te acompaña y de que su amor no se retira cuando el camino se vuelve difícil, una promesa que sostiene. El gozo que surge al buscar el rostro de Dios no es ruidoso ni eufórico, es un gozo sereno, profundo y constante, que se manifiesta como paz interior, como confianza tranquila y como descanso del alma, anticipando estabilidad. Cuando buscas el rostro de Dios, aprendes a distinguir entre su presencia y sus respuestas, descubriendo que aun cuando las respuestas tardan, la presencia nunca se ausenta, y esa certeza cambia la forma de esperar, una verdad que fortalece. Buscar su rostro implica detenerse, desacelerar y permitir que el ruido interior se calme, porque muchas veces el gozo se pierde no por falta de bendiciones, sino por exceso de prisa, y en la quietud Dios se revela de maneras suaves pero profundas. La palabra nos recuerda que Dios se manifiesta no solo en el viento fuerte ni en el fuego, sino también en el silbo apacible, como lo experimentó Elías, enseñándonos que el deleite se encuentra cuando aprendemos a escuchar con el corazón atento, anticipando revelación. Buscar el rostro de Dios también implica permitir que Él nos mire tal como somos, sin máscaras ni defensas, porque en su mirada no hay condenación, hay amor que restaura y gracia que transforma, una promesa de sanidad interior. Cuando el corazón se deleita en la presencia de Dios, deja de vivir desde la carencia y comienza a vivir desde la plenitud, porque descubre que no necesita llenar vacíos con cosas pasajeras cuando está lleno de su amor, una verdad que libera. Este deleite no se construye en un solo momento, se cultiva con constancia, con pequeños encuentros diarios donde el alma se acerca sin prisa, sin exigencia y sin miedo, anticipando una relación más profunda. Buscar el rostro de Dios es aprender a reconocerlo en lo cotidiano, en lo simple, en lo que muchas veces pasa desapercibido, porque su presencia no se limita a momentos extraordinarios, está disponible en cada instante para el corazón atento, una promesa constante. Cuando busca su rostro, el gozo deja de depender de lo que sucede afuera y comienza a brotar desde adentro, porque la fuente ya no es externa, es espiritual, y esa fuente no se agota, anticipando estabilidad emocional. Tal vez has buscado a Dios durante mucho tiempo, pero sin disfrutarlo, como si la búsqueda fuera una obligación más, y hoy Él te invita a cambiar la forma de acercarte, a buscarlo no desde la presión, sino desde el amor, anticipando renovación. Buscar el rostro de Dios implica también permitir que Él revele áreas del corazón que necesitan ajuste, sanidad o rendición, porque el deleite no nace de la negación, sino de la transformación que ocurre cuando nos exponemos a su luz, una promesa de crecimiento. La Escritura nos recuerda que Dios se deja encontrar por quienes lo buscan con sinceridad, como lo declara Jeremías capítulo 29, versículo 13, una verdad que asegura que la búsqueda nunca es en vano y que el encuentro siempre deja huella. Cuando el corazón busca el rostro de Dios con sinceridad, el gozo comienza a alinearse con su voluntad, y lo que antes parecía una carga se convierte en una oportunidad de crecer, anticipando madurez espiritual.
Buscar su rostro no significa entenderlo todo, significa confiar incluso cuando no hay claridad, porque el deleite no nace del entendimiento completo, nace de la relación viva con aquel que es fiel, una promesa que da descanso. Este deleite transforma la manera de orar, porque la oración deja de ser una lista de peticiones y se convierte en un espacio de encuentro, donde el alma se expresa y también aprende a escuchar, anticipando intimidad. Buscar el rostro de Dios también redefine la manera de esperar, porque la espera deja de ser una carga y se convierte en un tiempo de formación, sabiendo que Dios obra incluso en el silencio, una verdad que sostiene la fe. Cuando el corazón se deleita en Dios, aprende a disfrutar del proceso, no solo del resultado, porque entiende que cada etapa tiene propósito y que la presencia de Dios acompaña cada paso, anticipando gozo continuo. Tal vez hoy te preguntas cómo buscar el rostro de Dios en medio de responsabilidades, rutinas y cansancio, y la respuesta no está en hacer más, sino en estar más consciente de su presencia, permitiéndole habitar en lo cotidiano, una promesa accesible. Buscar su rostro es aprender a volver una y otra vez, aun cuando fallas, aun cuando te distraes, sabiendo que Él no se cansa de recibirte, porque su amor no depende de tu constancia, sino de la suya, anticipando gracia. Este deleite también trae libertad, porque cuando Dios se convierte en el centro, las preocupaciones pierden poder y las comparaciones dejan de dominar, permitiendo que el corazón viva con mayor ligereza. Buscar el rostro de Dios es una invitación a vivir desde la relación y no desde el rendimiento, desde el amor y no desde la presión, y cuando esa verdad se asienta, el gozo se vuelve natural, una promesa de descanso. Este camino de búsqueda no termina, se profundiza, porque cuanto más conoces a Dios, más descubres que hay siempre algo nuevo en su presencia, una riqueza que no se agota, anticipando crecimiento continuo. Permite que esta verdad se quede contigo. El gozo más profundo no se encuentra en lo que Dios hace, sino en quien Dios es, y cuando lo buscas por quien Él es, el corazón encuentra un deleite que no se apaga. Y mientras seguimos avanzando, deja que una pregunta prepare tu interior para lo que viene. ¿Cómo cambiaría tu gozo si buscaras el rostro de Dios con más intención que las respuestas que esperas? Porque esa decisión puede transformar tu manera de confiar para siempre. La fortaleza que sostiene la vida no surge de apretar los dientes ni de exigirle más al cuerpo y a la mente, surge de una fuente más profunda que se renueva cuando el corazón aprende a deleitarse en Dios, porque el deleite verdadero no solo alegra, también fortalece, y cuando la fortaleza nace del deleite, deja de ser forzada para convertirse en descanso activo, una promesa que se renueva. Cuando el alma se deleita en Dios, el cuerpo comienza a sentir alivio, no porque desaparezcan las responsabilidades, sino porque la carga interna se redistribuye, y aquello que antes pesaba en exceso encuentra un equilibrio nuevo, anticipando una energía más sana. La fortaleza física no consiste únicamente en resistencia o rendimiento, consiste en sabiduría para escuchar los límites, para respetar los ritmos y para comprender que el descanso no es una derrota, sino una expresión de confianza, porque descansar es declarar que Dios sigue obrando aun cuando tú te detienes, una verdad que libera. El deleite en Dios enseña al cuerpo a soltar la tensión acumulada, a respirar con calma y a reconocer que no todo depende del esfuerzo humano, porque cuando el corazón descansa en Él, el cuerpo aprende a soltar, anticipando renovación. Muchas veces el agotamiento físico es el reflejo de una carga emocional no expresada, de una mente saturada o de un espíritu que ha perdido el gozo, y Dios no trata estas áreas por separado, Él fortalece de manera integral, una promesa de cuidado completo. En lo emocional, la fortaleza que nace del deleite en Dios no significa ausencia de sentimientos intensos, significa estabilidad para atravesarlos sin perderse en ellos, porque cuando el gozo está anclado en Dios, las emociones dejan de gobernar y comienzan a acompañar el proceso, anticipando equilibrio interior. El deleite en Dios suaviza el corazón endurecido por la decepción, la espera prolongada o el dolor acumulado, porque su presencia no exige explicaciones inmediatas,
ofrece compañía constante, y esa compañía sana de maneras que las palabras no alcanzan, una promesa de consuelo. Cuando el corazón aprende a deleitarse en Dios, deja de buscar validación constante en otros, porque encuentra seguridad en su amor, y esa seguridad fortalece emocionalmente, permitiendo relaciones más sanas y decisiones más libres, anticipando madurez afectiva. La fortaleza emocional no se construye negando el dolor, se construye atravesándolo con esperanza, y el deleite en Dios se convierte en un ancla que sostiene cuando las emociones se agitan, una verdad que protege el interior. En el ámbito mental, el deleite en Dios actúa como un filtro que ordena los pensamientos, porque la mente suele llenarse de escenarios imaginarios, preocupaciones repetitivas y exigencias excesivas, y cuando el corazón se deleita en él, la mente aprende a aquietarse, anticipando claridad. La fortaleza mental no consiste en pensar positivo a la fuerza, consiste en pensar con verdad, y la verdad que brota del deleite en Dios recuerda constantemente que no estás solo, que no estás perdido y que el proceso tiene sentido, una promesa que calma la mente. Cuando el gozo se apaga, la mente se llena de ruido, pero cuando el deleite en Dios se cultiva, el ruido disminuye y la atención se centra en lo esencial, permitiendo decisiones más sabias y respuestas más serenas, anticipando lucidez. El deleite en Dios enseña a la mente a soltar pensamientos que no aportan vida, a no dar espacio a la comparación constante y a dejar de anticipar lo peor, porque cuando confías, el futuro deja de ser una amenaza y se convierte en un camino acompañado, una verdad que libera. En lo espiritual, la fortaleza que nace del deleite en Dios no depende de emociones intensas ni de experiencias extraordinarias, depende de una relación constante que se cultiva con fidelidad, una relación que sostiene incluso cuando no sientes nada especial, anticipando estabilidad espiritual. El espíritu se fortalece cuando el corazón aprende a disfrutar de la presencia de Dios sin prisa, sin exigencias y sin culpa, porque el deleite no se fuerza, se recibe, y en esa recepción el espíritu se renueva, una promesa profunda. Cuando el deleite en Dios es la fuente, la fe deja de ser una obligación y se convierte en una respuesta natural del amor, porque lo que se disfruta no se abandona fácilmente, y lo que se ama se cuida con constancia, anticipando perseverancia. La fortaleza espiritual se manifiesta como una confianza tranquila que no se quiebra con facilidad, como una esperanza firme que no depende del ánimo del día y como una paz que permanece aún cuando no hay respuestas inmediatas, una verdad que sostiene el caminar. El deleite en Dios también fortalece la capacidad de esperar, porque la espera deja de ser una carga pesada y se transforma en un tiempo de formación, donde el carácter se moldea y la fe se afianza, anticipando crecimiento. Cuando el corazón se deleita en Dios, aprende a aceptar los procesos sin resignación y a atravesarlos con esperanza, porque sabe que nada se desperdicia y que todo puede ser usado para bien, una promesa que consuela. La fortaleza integral que nace del deleite en Dios conecta lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual, porque Dios no divide la vida en compartimentos, Él la sostiene como un todo, y cuando el gozo está en el centro, todo encuentra su lugar, anticipando armonía. Tal vez has intentado fortalecerte desde el esfuerzo, desde la disciplina rígida o desde la autoexigencia constante, y terminaste más cansado, pero Dios hoy te invita a una fortaleza distinta, una que nace del deleite y no del desgaste, una verdad que redefine la fuerza. El deleite en Dios no elimina los desafíos, pero te equipa para enfrentarlos sin perder el corazón, porque cuando la fuente es correcta, la resistencia es sostenible, anticipando constancia. Esta fortaleza no te endurece, te hace sensible, no te vuelve distante, te hace compasivo, y no te aísla, te conecta con Dios y con los demás, una promesa de relaciones más sanas. Cuando el corazón se deleita en Dios, la vida deja de ser una carrera agotadora y se convierte en un camino acompañado, donde cada paso tiene sentido y cada pausa es parte del proceso, anticipando descanso. La fortaleza que Dios ofrece no se agota con el uso, se renueva con la confianza,
y cada vez que vuelves a su presencia, recibes lo que necesitas para continuar, una promesa fiel. Este deleite fortalece la capacidad de decir no cuando es necesario, de poner límites sanos y de elegir lo que nutre en lugar de lo que desgasta, porque el corazón fortalecido sabe discernir, anticipando sabiduría. Tal vez hoy reconoces áreas de tu vida donde la fortaleza se ha debilitado, donde el cansancio ha ganado espacio o donde el gozo se ha apagado, y aún así Dios no te reprende, te invita a volver a Él como fuente, una promesa de restauración. La fortaleza que nace del deleite en Dios no se construye de un día para otro, se cultiva con constancia, con gracia y con paciencia, permitiéndote avanzar sin condenarte cuando tropiezas, anticipando progreso real. Este camino de fortaleza no exige perfección, exige permanencia, y cuando eliges permanecer en Dios, Él se encarga de fortalecerte desde adentro hacia afuera, una verdad que transforma. Permite que esta verdad se asiente en tu interior. El gozo que nace del deleite en Dios no solo alegra el alma, también fortalece la vida entera, preparándote para caminar con firmeza y paz. Y mientras seguimos avanzando, deja que una pregunta prepare tu corazón para lo que viene. ¿Qué áreas de tu vida necesitan hoy una fortaleza que no venga del esfuerzo, sino del deleite en Dios? Porque reconocerlo es el primer paso hacia una protección más profunda. Cuando el corazón aprende a deleitarse en Dios, descubre que no solo encuentra gozo, también encuentra refugio, porque el deleite verdadero conduce inevitablemente a la confianza, y la confianza abre la puerta a una protección que no depende de muros visibles ni de seguridades humanas, sino de la presencia constante de aquel que cuida el alma. El refugio en Dios no es un lugar al que se corre solo cuando hay peligro, es un espacio donde el corazón decide habitar, porque cuando eliges deleitarte en Él, comienzas a permanecer bajo su cuidado de manera continua, anticipando una seguridad que no se quiebra con facilidad. Muchas personas buscan protección intentando anticipar todos los riesgos, controlando cada detalle y manteniéndose en alerta constante, pero ese esfuerzo desgasta el alma, porque la verdadera protección no nace del control, nace de la confianza, y esa confianza se fortalece cuando el corazón descansa en Dios, una verdad que libera. El deleite en Dios enseña al alma a bajar la guardia, no porque ignore la realidad, sino porque sabe que no camina sola, y cuando esa certeza se instala, el miedo pierde autoridad y la ansiedad deja de gobernar, anticipando paz profunda. La Escritura nos recuerda en Salmo capítulo 91, versículo 1, que quien habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, una promesa que no habla de visitas ocasionales, sino de una permanencia diaria, un refugio que se convierte en hogar. Habitar bajo su sombra implica vivir consciente de su cercanía, recordando que su protección no es frágil ni intermitente, sino constante, incluso cuando no la percibes de manera evidente, una verdad que sostiene el corazón. El refugio de Dios no elimina las tormentas, pero te guarda dentro de ellas, no siempre evita el viento, pero evita que pierdas el rumbo, y esa diferencia transforma la manera en que enfrentas los desafíos, anticipando estabilidad interior. Cuando el corazón se deleita en Dios, deja de vivir esperando lo peor, porque aprende a confiar en que aún lo que no entiende está bajo el cuidado divino, y esa confianza se convierte en un escudo invisible que protege la mente y el espíritu. La protección de Dios no siempre se manifiesta evitando el dolor, muchas veces se manifiesta sosteniéndote mientras lo atraviesas, dándote la fuerza para no endurecerte, para no perder la fe y para no rendirte, una promesa que consuela. Este refugio no se construye con méritos ni con perfección espiritual, se recibe con humildad, porque Dios no protege a los que nunca fallan, protege a los que confían, y esa confianza se cultiva en el deleite, anticipando cercanía. Cuando eliges deleitarte en Dios, comienzas a distinguir entre lo que puedes controlar y lo que necesitas entregar, y esa distinción trae alivio, porque ya no cargas con responsabilidades que no te corresponden, una verdad que libera. El refugio de Dios también protege el corazón de la comparación constante, del desgaste emocional y de la presión externa,
porque cuando sabes que estás bajo su cuidado, no necesitas demostrar nada para sentirte seguro, anticipando descanso interior. Salmo capítulo 46, versículo 1 nos recuerda que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, una promesa que asegura que Él no llega tarde ni se ausenta cuando más se le necesita. Este refugio es accesible en todo momento, no depende de un lugar específico ni de una condición ideal, está disponible para el corazón que decide confiar, una verdad que trae consuelo constante. Tal vez has vivido temporadas donde te sentiste expuesto, vulnerable o sin protección emocional, y aún así sigues en pie, porque aunque no lo notaste, Dios estuvo sosteniéndote, anticipando que su fidelidad te ha acompañado más de lo que imaginas. La protección de Dios se vuelve más evidente cuando el corazón deja de luchar contra todo y comienza a descansar en Él, porque la lucha constante agota, pero el refugio renueva, una promesa que fortalece. El deleite en Dios transforma la manera de reaccionar, porque ya no respondes desde el miedo, sino desde la confianza, y esa respuesta cambia conversaciones, decisiones y actitudes, anticipando sabiduría. Este refugio no te aísla del mundo, te prepara para caminar en él con mayor firmeza, porque cuando sabes que estás protegido, puedes avanzar sin paralizarte por el temor, una verdad que impulsa. Dios no promete una vida sin amenazas, promete su presencia como defensa, y cuando su presencia es suficiente, el corazón aprende a descansar incluso en medio de lo incierto, anticipando valentía. La protección de Dios también se manifiesta en lo que no ocurrió, en los caminos que no tomaste y en las puertas que no se abrieron, porque muchas veces Él cuida evitando y no solo permitiendo, una verdad que se entiende con el tiempo. Habitar en este refugio implica confiar incluso cuando algo no sale como esperabas, creyendo que Dios ve más allá del momento y cuida tu futuro con amor perfecto, anticipando paz. El deleite en Dios fortalece la certeza de que no estás solo en ninguna etapa, y esa certeza se vuelve un ancla que sostiene cuando la mente intenta imaginar escenarios negativos, una promesa que aquieta. Este refugio también se experimenta en comunidad, porque Dios no nos diseñó para caminar aislados, sino acompañados, y cuando compartimos la fe, la protección se refuerza, anticipando unidad. Por eso, este mensaje no es solo individual, es colectivo. Somos muchos los que elegimos confiar y deleitarnos en Dios, recordándonos unos a otros que hay refugio para el cansado y seguridad para el que duda, una verdad que une. Si estas palabras resuenan con tu corazón, te invito a escribir en los comentarios «Dios es mi refugio», no como una frase repetida, sino como una declaración que fortalece a otros y te recuerda que no caminas solo, anticipando ánimo mutuo. La protección de Dios se hace más visible cuando compartimos la carga, cuando oramos unos por otros y cuando nos recordamos las promesas, porque la fe crece en comunidad, una verdad que sostiene. Este refugio no tiene fecha de caducidad, no se agota ni se debilita con el tiempo, porque Dios no cambia y su cuidado permanece, una promesa eterna. Tal vez hoy necesitas volver a este refugio, no porque hayas fallado, sino porque te has cansado, y Dios no te reprocha, te recibe, anticipando descanso renovado. El deleite en Dios te enseña a refugiarte en Él antes de reaccionar, antes de preocuparte y antes de rendirte, y esa elección diaria transforma la manera de vivir, anticipando libertad interior. Permite que esta verdad se asiente en lo profundo del corazón. Cuando Dios es tu deleite, también es tu refugio, y cuando habitas en Él, la protección deja de ser una idea y se convierte en una experiencia viva. Y mientras seguimos avanzando, deja que una pregunta prepare tu interior para lo que viene. ¿Qué cambiaría en tu vida si eligieras refugiarte en Dios antes de reaccionar desde el temor? Porque esa decisión puede abrir la puerta a una libertad más profunda. A lo largo de las Escrituras, el gozo no aparece como una emoción aislada, sino como una consecuencia natural de confiar en Dios, porque cada vida que aprendió a deleitarse en Él descubrió una alegría que no dependía del resultado inmediato, sino de la certeza de estar en sus manos,
una certeza que sostuvo procesos largos y esperas profundas. David es uno de los testimonios más claros de este gozo que nace de la confianza, porque aun cuando enfrentó persecución, traición y temporadas de incertidumbre, escribió cantos que expresaban deleite en Dios, enseñándonos que el gozo no se apaga cuando la vida se complica, sino cuando el corazón se desconecta de la presencia divina, anticipando consuelo. En muchos de sus salmos, David no negó el dolor ni escondió el miedo, pero eligió volver una y otra vez a la confianza, recordándose a sí mismo quién era Dios, y en ese acto encontró un gozo que lo sostuvo cuando todo alrededor parecía inestable, una promesa que sigue vigente. Habacuc es un testimonio menos citado, pero profundamente revelador, porque enfrentó una realidad que no comprendía, observando injusticia y caos, y aún así decidió declarar que se alegraría en el Señor y que se gozaría en el Dios de su salvación, mostrando que el gozo verdadero puede coexistir con preguntas sin resolver, anticipando una fe madura. El gozo de Habacuc no nació de la explicación, nació de la confianza, y esa confianza lo llevó a descansar aún cuando no había señales visibles de cambio, enseñándonos que deleitarse en Dios no requiere tener todas las respuestas, una verdad que libera. José es otro testimonio poderoso del gozo que se forma en la confianza a largo plazo, porque pasó por traición, olvido y encierro, y aún así nunca perdió la certeza de que Dios estaba con él, una certeza que lo sostuvo hasta haber cumplido el propósito, anticipando redención. Aunque la Escritura no registra cantos de gozo de José en la prisión, su vida refleja una confianza silenciosa que se mantuvo firme, demostrando que el gozo no siempre se expresa con palabras, a veces se expresa con fidelidad constante, una promesa que fortalece. Ana, una mujer marcada por la espera y el dolor, también nos enseña que el gozo nace cuando el corazón se deleita en Dios más que en la respuesta esperada, porque antes de recibir lo que anhelaba, su corazón ya había encontrado descanso en la presencia divina, anticipando transformación. Después de derramar su alma delante de Dios, Ana se levantó con un semblante diferente, aún antes de ver el cumplimiento, mostrando que el gozo puede anteceder a la respuesta cuando la confianza es genuina, una verdad que consuela. Daniel es un testimonio de gozo sereno en medio de la presión, porque aun cuando su fidelidad implicaba riesgo, no dejó de buscar a Dios con constancia, y esa constancia lo sostuvo, demostrando que el deleite en Dios no se negocia con las circunstancias, anticipando protección. La vida de Daniel nos recuerda que el gozo que nace de confiar en Dios no es ruidoso ni ostentoso, es firme, constante y profundamente arraigado, una fortaleza silenciosa que no se quiebra con facilidad, una promesa de estabilidad. Ruth, una mujer extranjera y viuda, comenzó una nueva etapa marcada por la pérdida, y aún así eligió confiar en el Dios que apenas estaba conociendo, encontrando en esa confianza un gozo que la llevó a una historia de redención inesperada, anticipando esperanza. Ruth no sabía cómo terminaría su historia, pero decidió permanecer fiel, enseñándonos que el deleite en Dios se manifiesta muchas veces como perseverancia sencilla y amorosa, una verdad que inspira. Pablo es uno de los testimonios más contundentes del gozo que nace de confiar en Dios más allá de las circunstancias, porque aún en prisiones y dificultades, escribió acerca del gozo, recordándonos que la alegría no se cancela cuando el cuerpo está limitado, una promesa de libertad interior. El apóstol Pablo entendió que el gozo no depende de la comodidad, sino de la comunión con Dios, y esa comunión fue suficiente para sostenerlo en cada etapa, anticipando una fe profunda. No todos los testimonios bíblicos son de victoria inmediata, muchos son de perseverancia silenciosa, de fidelidad diaria y de confianza sostenida, y en todos ellos se revela un mismo principio. El gozo florece donde el corazón se deleita en Dios, una verdad constante. Incluso Jesús, en medio del sufrimiento, habló del gozo que estaba puesto delante de él, mostrando que la confianza en el propósito de Dios produce una alegría que trasciende el dolor presente, anticipando redención. Estos testimonios no están escritos para admirarlos a distancia,
sino para recordarnos que el mismo Dios que sostuvo sus corazones sigue sosteniendo los nuestros, y que el gozo que ellos experimentaron está disponible hoy para quienes deciden confiar, una promesa viva. Tal vez hoy te identificas con alguno de estos relatos, con la espera de Ana, con la incertidumbre de Habacuc, con la fidelidad silenciosa de José o con la perseverancia de Ruth. Y Dios te recuerda que en cada uno de esos caminos hay espacio para el gozo cuando el corazón se deleita en él, anticipando compañía. Dios no reservó el gozo para unos pocos especiales, lo ofrece a todos los que deciden confiar, no como una recompensa por hacerlo todo bien, sino como una consecuencia natural de permanecer en su presencia, una verdad accesible. Estos testimonios nos enseñan que el gozo no se improvisa, se cultiva, y se cultiva a través de la confianza diaria, incluso cuando no hay garantías visibles, anticipando una alegría que madura con el tiempo. El deleite en Dios permitió a estas personas atravesar procesos largos sin endurecer el corazón, sin perder la fe y sin rendirse, mostrando que el gozo es una fuerza que sostiene, no una emoción frágil, una promesa que permanece. Tal vez hoy no ves resultados, pero puedes elegir confiar, y esa elección puede convertirse en el testimonio que otros necesitarán escuchar algún día, anticipando impacto. Cada historia bíblica nos recuerda que confiar en Dios nunca fue una pérdida de tiempo, siempre fue una inversión eterna, porque lo que se entrega en confianza se devuelve en gozo, una verdad que trasciende generaciones. Permite que estos testimonios no se queden en el pasado, sino que despierten una fe viva en tu presente, recordándote que el gozo de confiar y deleitarse en Dios sigue siendo posible, aún hoy, aún ahora, aún en tu situación, anticipando renovación. Y mientras seguimos avanzando, deja que una pregunta prepare tu corazón para lo que viene. ¿Qué historia de gozo podría estar escribiendo Dios en tu vida si decides confiar y deleitarte en Él como lo hicieron estos hombres y mujeres? Porque esa historia aún se está escribiendo. El temor no siempre se presenta como pánico evidente, muchas veces se manifiesta de forma silenciosa, como una inquietud constante, una preocupación persistente o una sensación de inseguridad que acompaña incluso los días tranquilos. Y es precisamente ahí donde el gozo de confiar y deleitarse en Dios comienza a obrar una libertad profunda que transforma el interior. Cuando el corazón no se deleita en Dios, busca seguridad en el control, en la previsión excesiva o en la necesidad de tener todas las respuestas. Pero ese intento de control termina alimentando el temor, porque la mente humana no fue diseñada para cargar con el peso del futuro, una verdad que hoy puede comenzar a sanar. La libertad del temor no significa que nunca volverás a sentir miedo, significa que el miedo deja de gobernar tus decisiones, porque cuando el gozo está anclado en Dios, el temor pierde autoridad y se convierte en una señal que te lleva a confiar más profundamente, anticipando paz. Muchas personas viven atrapadas en el temor a perder lo que aman, a equivocarse, a no ser suficientes o a que el futuro no resulte como esperan. Y aunque esos miedos parecen razonables, terminan robando el gozo y debilitando la confianza, una carga que Dios no desea que lleves. El gozo que nace de deleitarse en Dios actúa como una luz que disuelve la oscuridad del temor, porque cuando el corazón se llena de su presencia, no queda espacio para la angustia constante, anticipando descanso interior. La Escritura nos recuerda en 1 de Juan capítulo 4, versículo 18, que el amor perfecto echa fuera el temor, una verdad que no se limita a una idea teológica, sino que se experimenta cuando el corazón se sumerge en el amor de Dios y aprende a confiar en Él. El temor muchas veces se alimenta de pensamientos repetitivos que anticipan escenarios negativos, pero cuando el corazón se deleita en Dios, la mente aprende a detener esos ciclos, recordando que el futuro no es una amenaza, sino un camino acompañado, una promesa que libera. La libertad del temor comienza cuando reconoces que no necesitas entenderlo todo para confiar, porque confiar no es tener claridad total, es descansar en el carácter de Dios aun cuando el panorama no está completo, anticipando estabilidad. El gozo de confiar en Dios no elimina los desafíos, pero cambia la forma de enfrentarlos,
porque ya no reaccionas desde la ansiedad, sino desde la fe, y esa reacción transforma conversaciones, decisiones y actitudes, anticipando sabiduría. Muchos temores nacen de experiencias pasadas, de heridas no sanadas o de fracasos que dejaron huella, pero el deleite en Dios permite que esas memorias pierdan poder, porque el corazón aprende a vivir desde el presente sostenido por su gracia, una verdad restauradora. El temor al rechazo, por ejemplo, lleva a vivir buscando aprobación constante, pero cuando el gozo está en Dios, la identidad se afirma en su amor y la necesidad de agradar a todos se debilita, anticipando libertad emocional. El temor al futuro también se disuelve cuando el corazón se deleita en Dios, porque descubres que no necesitas controlar cada paso, solo necesitas confiar en aquel que ya va delante, una promesa que calma la mente. Isaías capítulo 41, versículo 10 nos recuerda que no debemos temer porque Dios está con nosotros, que no debemos desmayar porque Él es nuestro Dios, una declaración que se vuelve real cuando el gozo de su presencia ocupa el lugar del miedo. El temor también puede manifestarse como miedo al fracaso, llevando a evitar riesgos, a postergar decisiones o a quedarse inmóvil, pero el gozo que nace de la confianza impulsa a avanzar aún con temor, sabiendo que Dios sostiene cada intento, anticipando crecimiento. La libertad del temor no se logra enfrentándolo con fuerza humana, se logra reemplazándolo con verdad divina, porque cuando la verdad se instala, el miedo pierde espacio, una promesa de transformación interior. El deleite en Dios enseña al corazón a vivir desde la certeza de que no está solo, y esa certeza es más poderosa que cualquier pensamiento ansioso, porque la presencia de Dios trae seguridad que no depende de garantías externas, anticipando paz duradera. El temor también se alimenta del aislamiento, de guardar preocupaciones en silencio y de enfrentar luchas internas solos, pero cuando compartes la carga y recuerdas las promesas, el miedo se debilita, anticipando alivio. El gozo de confiar en Dios no ignora el temor, lo redirige, lo lleva a la presencia de Dios y lo transforma en oración, porque cuando el temor se presenta delante de Dios, pierde su poder de paralizar, una verdad liberadora. La libertad del temor se construye con decisiones diarias, cada vez que eliges confiar en lugar de preocuparte, cada vez que decides deleitarte en Dios en lugar de anticipar lo peor, y cada vez que recuerdas sus promesas en lugar de alimentar la ansiedad, anticipando constancia. Tal vez hoy reconoces temores específicos que han limitado tu gozo, decisiones que no tomaste o caminos que no recorriste por miedo, y Dios no te condena por ello, te invita a comenzar nuevamente desde la confianza, una promesa de nuevas oportunidades. El deleite en Dios fortalece la valentía interior, no una valentía impulsiva, sino una valentía serena que nace de saber que, pase lo que pase, Dios sigue siendo fiel, anticipando seguridad. El temor pierde fuerza cuando el corazón aprende a disfrutar de la presencia de Dios más que de la sensación de control, porque el control es frágil, pero la confianza es firme, una verdad que libera. Este camino de libertad no es instantáneo, es progresivo, pero cada paso cuenta, y cada vez que eliges deleitarte en Dios, avanzas un poco más hacia una vida menos dominada por el miedo, anticipando progreso real. La libertad del temor no te hace invulnerable, te hace sostenido, y esa diferencia es crucial, porque aunque el viento sople, no te derriba, una promesa que permanece. El gozo que nace de confiar en Dios se convierte en una fuerza protectora que guarda el corazón y la mente, permitiéndote vivir con mayor ligereza y esperanza, anticipando plenitud. Permite que esta verdad se asiente en tu interior. El temor pierde su poder cuando el gozo encuentra su fuente en Dios, y esa libertad es un regalo disponible para quien decide confiar. Y mientras nos acercamos a lo que sigue, deja que una pregunta prepare tu corazón. ¿Qué temores necesitan hoy ser entregados para que el gozo pueda ocupar su lugar? Porque responderla puede abrir la puerta a una libertad más profunda. El gozo que nace de confiar y deleitarse en Dios no se sostiene solo con momentos intensos o experiencias aisladas,
Se cultiva a través de hábitos sencillos que mantienen el corazón consciente de su presencia, porque lo que no se cuida se debilita, y lo que se cuida con amor se fortalece con el tiempo, anticipando estabilidad interior. La presencia de Dios no es un evento ocasional, es una realidad constante que se vuelve visible cuando el corazón aprende a detenerse, a reconocer y a permanecer, y esos hábitos diarios no buscan impresionar a nadie, buscan mantener viva la relación, una relación que nutre el gozo de manera silenciosa pero profunda. Un hábito esencial es comenzar cada día reconociendo a Dios, no con palabras elaboradas, sino con una conciencia humilde de su cercanía, porque cuando el día inicia con Dios en el centro, la mente se ordena y el corazón se aligera, anticipando paz. Este reconocimiento puede ser tan simple como una respiración consciente acompañada de gratitud, un pensamiento dirigido a Él o una breve oración sincera, porque Dios no mide la duración, mide la intención del corazón, una verdad que libera. Otro hábito que sostiene el gozo es aprender a agradecer de manera constante, no solo por lo evidente, sino también por lo que se está formando en silencio, porque la gratitud afina la mirada espiritual y permite reconocer la fidelidad de Dios aún en lo pequeño, anticipando contentamiento. Cuando la gratitud se vuelve un hábito, el gozo deja de depender de grandes cambios y comienza a brotar de lo cotidiano, transformando la manera en que se vive cada día, una promesa que renueva la perspectiva. La palabra de Dios también se convierte en un ancla diaria para el gozo, no como una obligación religiosa, sino como un alimento que nutre el espíritu, porque así como el cuerpo necesita comida, el alma necesita verdad para mantenerse firme, anticipando fortaleza. No es la cantidad de palabras leídas lo que transforma, es la disposición del corazón al recibirlas, porque una sola verdad meditada con sinceridad puede sostener el gozo durante toda una jornada, una promesa de nutrición espiritual. Otro hábito fundamental es aprender a pausar durante el día, aunque sea por instantes breves, para volver a la presencia de Dios, porque la prisa constante desconecta el corazón, pero la pausa consciente lo realinea, anticipando descanso. Estas pausas no interrumpen la productividad, la redefinen, porque cuando el corazón se aquieta, las decisiones se vuelven más claras y las reacciones más sabias, una verdad que trae equilibrio. La oración breve y constante es otro hábito que sostiene el gozo, palabras simples elevadas en medio de la rutina, como un susurro del corazón que recuerda que Dios está presente en cada instante, anticipando cercanía. Este tipo de oración no busca respuestas inmediatas, busca conexión, y esa conexión es suficiente para renovar el ánimo y fortalecer la confianza, una promesa de acompañamiento. El silencio también se convierte en un hábito poderoso cuando se aprende a habitarlo, porque en el silencio el alma se escucha y Dios se revela de maneras sutiles, recordándonos que no todo se resuelve con palabras, anticipando profundidad. Aprender a cerrar el día con reflexión es otro hábito que protege el gozo, no desde la culpa, sino desde la conciencia, reconociendo donde se experimentó la presencia de Dios y donde se necesita su gracia, anticipando aprendizaje. Esta reflexión diaria permite soltar lo que pesa, agradecer lo que se vivió y descansar con un corazón más ligero, preparando el interior para el día siguiente, una promesa de renovación. El gozo también se sostiene cuando se cuidan las palabras que se pronuncian, porque lo que se dice moldea lo que se cree, y aprender a hablar con gratitud, esperanza y verdad fortalece el interior, anticipando coherencia. Elegir palabras que reflejen confianza en lugar de queja no significa negar la realidad, significa interpretarla desde la fe, permitiendo que el gozo encuentre espacio para crecer, una verdad transformadora. Otro hábito esencial es aprender a decir no a aquello que roba la paz, porque no todo lo que es posible es saludable, y cuando el corazón se deleita en Dios, aprende a discernir lo que edifica y lo que desgasta, anticipando sabiduría. Este discernimiento protege el gozo, porque evita la sobrecarga emocional y mental que apaga la alegría interior, una promesa de equilibrio.
La presencia diaria de Dios también se cultiva a través de la obediencia sencilla, decisiones pequeñas alineadas con la verdad, porque cada acto de obediencia fortalece la relación y profundiza el deleite, anticipando crecimiento espiritual. La obediencia no es una carga cuando nace del amor, se convierte en una expresión natural de confianza, y esa confianza alimenta el gozo, una verdad que libera. Compartir la fe con otros también sostiene el gozo, porque el corazón no fue diseñado para caminar aislado, y cuando se vive la fe en comunidad, la alegría se multiplica y la carga se reparte, anticipando unidad. La comunidad no elimina los desafíos, pero los hace más llevaderos, porque recordar juntos las promesas fortalece la esperanza, una promesa de acompañamiento mutuo. El hábito de volver a Dios después de fallar es quizá uno de los más importantes, porque el gozo no se pierde por equivocarse, se pierde cuando el corazón se aleja por culpa o vergüenza, anticipando restauración. Aprender a regresar sin miedo fortalece la relación y protege el gozo, porque Dios no se cansa de recibir, y su gracia no se agota, una verdad que sana. Estos hábitos no se construyen con perfección, se forman con constancia, paciencia y gracia, permitiendo que el gozo madure sin presión, anticipando progreso real. El deleite en Dios no exige rutinas rígidas, exige un corazón disponible que aprende a permanecer, porque lo que se hace desde el amor se sostiene en el tiempo, una promesa de permanencia. Tal vez hoy sientes que el gozo ha sido intermitente, que la confianza se ha debilitado o que la presencia de Dios se ha vuelto distante. Y aún así Dios no te reprocha, te invita a volver a lo sencillo, a lo cotidiano y a lo real, anticipando cercanía. Estos hábitos no buscan cambiar tu vida de un día para otro, buscan cambiar la fuente desde la cual vives, porque cuando la fuente es correcta, el gozo fluye de manera natural, una verdad que transforma. El gozo que se sostiene en la presencia diaria de Dios no es frágil, es firme, porque se alimenta de la relación y no de las circunstancias, anticipando estabilidad duradera. Permite que esta verdad se quede contigo. El gozo no se improvisa, se cultiva, y cada pequeño hábito de presencia diaria es una semilla que produce una alegría más profunda y constante, una promesa que permanece. Y mientras nos acercamos al cierre de este recorrido, deja que una pregunta prepare tu corazón para la revelación final. ¿Qué hábito sencillo puedes comenzar hoy para sostener el gozo de confiar y deleitarte en Dios cada día? Porque esa decisión puede transformar tu manera de vivir para siempre. Hay verdades que no se desgastan con el tiempo, verdades que regresan una y otra vez para sostener el corazón cuando todo lo demás parece moverse, y una de ellas es esta. El gozo verdadero no se persigue, se recibe cuando el corazón aprende a confiar y a deleitarse en Dios, una verdad que hoy vuelve a resonar con más profundidad. Después de recorrer este camino de confianza, deleite, refugio, libertad y presencia diaria, el alma se encuentra nuevamente frente a una promesa sencilla pero poderosa, una promesa que no exige esfuerzos extraordinarios, sino una disposición sincera del corazón, anticipando descanso. Salmo capítulo 37, versículo 4 nos invita a deleitarnos en el Señor con la promesa de que Él concederá las peticiones del corazón. Y ahora estas palabras ya no suenan como un ideal lejano, sino como una experiencia posible, una experiencia que comienza cuando el deleite se vuelve prioridad. Al inicio, quizá escuchaste esta promesa pensando en lo que deseas recibir, pero al caminar por ella descubres algo más profundo, que el mayor regalo no es lo que Dios concede, sino en quien te conviertes cuando decides deleitarte en Él, una transformación que trae gozo duradero. Deleitarse en Dios no significa que desaparezcan las preguntas, significa que las preguntas ya no gobiernan el corazón, porque cuando la confianza se asienta, la ansiedad pierde fuerza y la esperanza comienza a ocupar su lugar natural, anticipando paz. Confiar en Dios no te aleja de la realidad, te ancla en ella con una perspectiva distinta, porque ahora sabes que no caminas solo, que no dependes únicamente de tus fuerzas y que el futuro no es una amenaza, sino un espacio acompañado, una promesa que sostiene.
Este cierre no es un punto final, es un regreso consciente al centro, porque todo comienza y termina en el deleite, en esa decisión diaria de encontrar gozo en la presencia de Dios antes que en los resultados, una elección que redefine la manera de vivir. Salmo capítulo 37, versículo 4 no promete cumplir deseos desordenados, promete alinear el corazón con el corazón de Dios, y cuando esa alineación ocurre, lo que anhelas deja de ser una carga y se convierte en una expresión de confianza, anticipando coherencia interior. Tal vez has descubierto que el gozo no estaba ausente, estaba mal ubicado, puesto en cosas frágiles, en personas cambiantes o en circunstancias inestables, y hoy Dios te invita a reubicarlo, a colocarlo en Él, donde nada lo puede robar, una promesa segura. El deleite en Dios no es evasión, es profundidad, no es indiferencia, es confianza madura, porque cuando el corazón se deleita en Él, aprende a atravesar los procesos sin endurecerse y sin perder la esperanza, anticipando crecimiento. Este camino te recuerda que el gozo no depende de la rapidez de las respuestas, sino de la cercanía de la relación, porque mientras más cerca estás de Dios, menos poder tienen las circunstancias sobre tu interior, una verdad que libera. Confiar y deleitarse en Dios no elimina la espera, pero transforma la espera en un espacio de formación, donde la fe se afianza y el carácter se fortalece, anticipando fruto. Salmo capítulo 37, versículo 4 vuelve a colocarse como un ancla para el alma, recordándote que cuando Dios es tu deleite, Él mismo se encarga de cuidar lo que hay en tu corazón, una promesa que trae descanso profundo. Tal vez hoy no ves cambios externos inmediatos, pero algo interno ya ha comenzado a moverse, una paz distinta, una confianza más estable, un gozo más sereno, señales de que el deleite está encontrando su lugar correcto, anticipando transformación. Este mensaje no te invita a hacer más, te invita a permanecer más, a quedarte en la presencia de Dios y a permitir que desde ahí se ordenen los deseos, las decisiones y los pasos, una invitación que simplifica la vida. El gozo que nace del deleite en Dios no es ruidoso, no necesita demostrarse, se manifiesta en una paz que acompaña, en una esperanza que sostiene y en una confianza que no se quiebra fácilmente, una promesa que permanece. Salmo capítulo 37, versículo 4 no es una meta que se alcanza, es un camino que se camina, un camino donde cada día se vuelve una oportunidad para volver a confiar, volver a descansar y volver a disfrutar de Dios, anticipando constancia. Este cierre es también una invitación a recordar, cuando el gozo parezca lejano, que no necesitas buscarlo afuera, necesitas volver a Él, porque el gozo no se perdió, solo necesita ser reencendido en la presencia correcta, una verdad que restaura. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, te invito a escribir en los comentarios una frase sencilla pero significativa: me deleito en Dios, no como repetición, sino como una declaración consciente que afirma donde decides poner tu gozo, anticipando compromiso. Comparte este mensaje con alguien que esté buscando alegría en medio de la espera, porque una palabra de confianza puede convertirse en un punto de inflexión para otro corazón, anticipando impacto. Si aún no te has suscrito, hazlo como una manera de recordar que no caminas solo, que hay un espacio donde la confianza se fortalece y el gozo se cultiva, y donde juntos seguimos aprendiendo a deleitarnos en Dios, anticipando comunidad. Este camino de deleite no termina aquí, continúa cada día, en cada decisión, en cada pausa y en cada regreso a la presencia de Dios, una presencia que no se cansa de recibirte, una promesa fiel. Guarda esta verdad en lo profundo del alma. Cuando el corazón aprende a deleitarse en Dios, el gozo deja de depender de lo que sucede y comienza a descansar en quien Dios es, una verdad eterna. Y ahora, al cerrar este recorrido, permite que Salmo capítulo 37, versículo 4 no sea solo un versículo que recuerdas, sino una verdad que practicas, confiando en que el deleite correcto produce un gozo que nadie puede quitar. Porque cuando Dios se convierte en tu deleite, el corazón encuentra su hogar, la fe se vuelve firme y el gozo permanece,
una promesa que no falla.